Un hombre nace con un don que nadie más tiene. No lo busca ni lo elige. Simplemente llega al mundo con algo que lo diferencia de todos los demás. Y durante años y décadas vive como si eso fuera su mayor bendición. Pero lo que ese hombre no sabía es que su mayor fortaleza se convertiría en su mayor debilidad. Y que el precio de ignorar lo que importa es perder todo lo que tiene. Esta es la historia real de Sansón. No la que escuchas en la escuela. La otra. La que nadie cuenta completa. La que explica por qué un hombre tan poderoso terminó ciego, encadenado, sirviendo a sus enemigos. Y la pregunta que dejó en el aire antes de morir sigue siendo la misma para ti hoy. ¿A quién le diste tu poder sin darte cuenta? Necesito que te quedes con esto desde el principio. Sansón no fue un héroe perfecto. Fue un hombre que recibió un don extraordinario y durante años no entendió realmente qué significaba. Su historia comienza mucho antes de que él naciera. Comienza con sus padres. Su padre se llamaba Manoa. Su madre no tiene nombre en la Biblia, solo aparece como la mujer de Manoa. Y esa ausencia de nombre es importante porque ella era invisible, era estéril. En aquel tiempo eso significaba que había fallado en lo más básico. No podía dar un hijo, no podía continuar la línea, no podía cumplir el propósito que la sociedad le había asignado. Año tras año pasaba sin embarazo. Año tras año recibía las miradas de lástima de las otras mujeres, las preguntas incómodas de la familia, el silencio de su esposo, que tal vez deseaba tener hijos. Ella no era estéril por elección, era estéril por circunstancia, y eso la había convertido en alguien invisible. Y entonces un día, mientras estaba sola, un ángel se le apareció. No fue un sueño, tampoco fue una alucinación. Un ser celestial le habló directamente. Le dijo que tendría un hijo, que ese hijo sería especial, que ese hijo sería consagrado a Dios desde antes de nacer, que su propósito sería comenzar a liberar a Israel del dominio filisteo. Una sola condición: el cabello. Mientras que el cabello de ese hijo nunca fuera cortado, tendría un poder que ningún otro hombre poseería. Poder sobre cualquiera. Un poder que lo haría invencible. La mujer corrió a contar a su esposo. Manoa no le creyó completamente. Pidió que el ángel volviera para confirmar lo que su esposa decía. Y así fue. El ángel regresó, confirmó todo. Y entonces Manoa hizo lo que cualquier hombre haría. Preguntó cómo debería criarse ese niño, qué alimentos debería comer, qué comportamientos debería evitar. El ángel repitió lo mismo: nada de bebidas fermentadas durante el embarazo, nada de cosas inmundas. Y el cabello jamás sería cortado, porque ese cabello no era ornamento, era un símbolo, era la marca visible de un pacto invisible. Mientras tuviera cabello, tendría poder. El cabello era el recordatorio tangible de que no estaba solo, de que llevaba una promesa consigo. Cuando Sansón nació, sus padres lo criaron sabiendo lo que él era, sabiendo lo que se esperaba de él, sabiendo que no era un niño ordinario, era un hijo de promesa, un instrumento de un propósito más grande. Pero aquí está lo interesante: saber que eres elegido para algo no es lo mismo que entender qué significa serlo. Sansón creció con poder, pero también creció con libertad. Sus padres lo cuidaban el cabello religiosamente, nunca lo cortaban, era la regla más importante. Pero nadie parece haber insistido en que entendiera por qué. Cuando Sansón fue adolescente y luego joven adulto, su poder comenzó a manifestarse, no gradualmente. De repente, un día se dio cuenta de que podía hacer cosas que ningún otro joven podía hacer. Podía romper cosas que estaban diseñadas para no romperse. Podía correr más rápido, saltar más alto. Su cuerpo respondía de maneras que desafiaban las leyes de la naturaleza. Y con ese poder vino algo que nadie había enseñado a gestionar: confianza. No confianza, arrogancia. Sansón comenzó a creer que su poder lo hacía invulnerable, no solo físicamente, moralmente, espiritualmente, que las reglas que aplicaban a otros no le aplicaban a él, porque él era especial, él era fuerte. Durante sus primeros años de vida adulta, Sansón fue a una ciudad filistea. Los filisteos eran enemigos, ocupaban la tierra, oprimían a Israel, y Sansón fue allí y vio a una mujer. El texto dice que ella le agradó en su vista, y eso era todo lo que necesitaba. Sansón decidió que quería casarse con ella. Le dijo a sus padres que fueran y pidieran su mano. Sus padres protestaron. Ella era filistea, era enemiga, era de una religión diferente. ¿Por qué haría esto? Sansón no respondió con razones. Respondió: consíguela para mí. Sus padres finalmente lo consintieron, porque entendían que no podían detener a alguien con su poder. Si Sansón quería algo, Sansón lo conseguiría. El viaje para ir a la boda fue importante. En el camino se encontró con un león real,
el animal cazador más poderoso de la región. La mayoría de los hombres hubiera corrido, hubiera buscado refugio, hubiera rezado. Sansón no hizo ninguna de esas cosas. Sansón simplemente atacó al león con sus manos desnudas. Lo cazó sin esfuerzo, como si un león fuera un cordero, y luego simplemente continuó caminando hacia su boda. Ni siquiera mencionó el incidente a nadie. Era solo lo que pasaba cuando era Sansón. Las cosas que eran imposibles para otros eran triviales. La boda sucedió, pero luego vino una competencia de acertijos. Sansón propuso que los filisteos adivinaran un acertijo. Si lo hacían, él les daría ropa. Si no lo hacían, ellos le darían ropa. Parece un juego, pero aquí está lo importante. Sansón intentaba demostrar su superioridad, incluso en situaciones que no lo requerían. Estaba en su propia boda. Estaba en territorio filisteo rodeado de enemigos. Y en lugar de estar atento, estaba demostrando inteligencia. El acertijo era sobre el león que había matado. Del que come salió comida. Del fuerte salió dulzura. Los filisteos no podían adivinarlo. Se frustraban. Y cuando estaban a punto de perder, amenazaron a la esposa de Sansón. Le dijeron que si no descubría la respuesta, quemarían la casa de su padre. La mujer fue a Sansón llorando. Le dijo que o le daba la respuesta o quemarían a su familia. Sansón cedió, le contó el secreto y ella corrió a decirles a los filisteos. Cuando llegó el tiempo de la respuesta, los filisteos sabían. Sansón se enfureció. Se dio cuenta de que había sido traicionado, que la mujer que acababa de casarse, que debía ser su aliada, lo había entregado, y en su furia se fue a una ciudad filistea y mató a 30 hombres. Mató a sangre fría para obtener la ropa que había prometido. Luego regresó a la boda, pero las cosas habían cambiado. La familia de su esposa estaba asustada. El padre le dijo que ya no podía estar con ella, que se había comprometido con otro hombre porque Sansón había desaparecido. Sansón se fue furioso y entonces buscó venganza. No venganza contra los filisteos como enemigos, venganza personal. Tomó 300 zorros, los capturó vivos, les ató antorchas encendidas en la cola y los soltó en los campos de trigo de los filisteos durante la cosecha. Imagina eso, 300 zorros asustados corriendo con fuego en sus colas a través de campos llenos de grano seco. Todo se quemó, los graneros, los viñedos, los olivos, destrucción total. Cientos de personas perdieron sus cosechas, perdieron su comida, perdieron su sustento, y todo porque Sansón estaba furioso, porque Sansón quería venganza, porque Sansón creía que su poder le daba derecho a destruir a toda una región si lo deseaba. Los filisteos respondieron, fueron a la tribu de Judá, dijeron que si no les entregaban a Sansón, atacarían. Israel estaba aterrado. Aquí estaba un hombre con poder extraordinario que estaba causando problemas que toda la nación tendría que pagar. 3,000 hombres de Judá fueron a capturarlo. Vinieron con cuerdas. Cuando vieron a Sansón, les preguntó por qué habían venido. Ellos dijeron que los filisteos los gobernaban, que Sansón los había puesto en peligro, que necesitaban entregarlo. Sansón negoció. Dijo que si lo entregaban, no lucharía contra los hombres de Judá, solo contra los filisteos. Lo ataron con cuerdas nuevas, 2 cuerdas gruesas alrededor de sus brazos, y mientras se lo llevaban gritando, Sansón rompió las cuerdas como si fueran hilos de araña. Las rompió sin esfuerzo, y entonces encontró la quijada de un burro en el suelo, un hueso, un pedazo de animal muerto, y con eso, con una quijada, mató a 1000 filisteos. 1000 no eran ejército entrenado, eran soldados dispersos, pero aún así, 1000 hombres murieron por la mano de Sansón, armado solo con un hueso. Y después de eso, Sansón se convirtió en leyenda. Su nombre solo bastaba para aterrorizar. Cualquiera que lo escuchaba mencionado sabía que significaba muerte, significaba destrucción, significaba que un hombre con poder divino se movía en la tierra. Sansón juzgó a Israel durante 20 años, usando su poder contra los filisteos, ganando batalla tras batalla, haciéndose cada vez más famoso, cada vez más confiado, cada vez más convencido de que su poder era lo que importaba, que mientras tuviera poder podría hacer lo que quisiera, que nadie podría tocarlo, que nadie podría detenerlo, que era invencible. Eso fue su mayor error, creer que el poder físico era lo único que importaba. Y entonces conoció a Dalila. El texto no describe mucho sobre ella físicamente. No dice que fuera la mujer más hermosa que hubiera visto. Solo dice que Sansón la amó, que ella vivía en el valle de Sorek, que algo en ella lo atrajo. Y Sansón, acostumbrado a tomar lo que quería, decidió que la amaba. Y así como había declarado amor por la filistea en su juventud, ahora declaraba amor por Dalila.
pero esta vez era diferente. Esta vez, Dalila no era inocente. Esta vez estaba siendo usada como arma. Los príncipes filisteos vinieron a ella. Sabían quién era Sansón, sabían su poder, pero no sabían su secreto. ¿Cómo podía un hombre solo derrotar a ejércitos? ¿Cuál era la fuente? ¿Había algo que lo hacía invencible? Los príncipes ofrecieron dinero, mucho dinero. Cada uno de ellos ofreció dinero. Dalila aceptó la misión. Seduciría a Sansón, descubriría su secreto, lo entregaría y recibiría una fortuna. Lo que Dalila hizo entonces fue una forma de traición que duele más que cualquier batalla, porque venía empaquetada como amor. Comenzó a preguntar una y otra vez: ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Sansón debería haber visto la trampa. Debería haber reconocido que algo estaba mal. Una mujer que realmente lo amaba no estaría obsesionada con el secreto de su poder. Estaría obsesionada con conocerlo, con entenderlo, con estar cerca de él. Pero Sansón no vio eso. Vio amor donde había manipulación. Cada vez que ella preguntaba, él inventaba una respuesta. Una vez dijo que si lo ataban con 7 cuerdas verdes que nunca hubieran sido secadas, perdería su fuerza. Dalila lo ató con 7 cuerdas verdes. Lo pidió que la probara, y cuando intentaron capturarlo, las cuerdas se rompieron. Otra vez dijo que si lo ataban con cuerdas nuevas que nunca hubieran sido usadas, sería débil. Dalila lo ató con cuerdas nuevas. Llamó a los filisteos, y nuevamente las cuerdas se rompieron. La tercera vez dijo que si tejía sus 7 mechones de cabello en un telar, sería débil. Dalila lo hizo. Tejió su cabello en un telar, pero cuando lo intentó nuevamente fue inútil. Sansón simplemente se levantó. La cuarta vez llegó, y Dalila no simplemente preguntó. Comenzó a recriminar. Le dijo que si realmente la amara, confiaría en ella, que la había engañado 3 veces, que le había mentido, que cómo podía decir que la amaba si no le contaba su verdadero secreto. La lógica de la manipulación es simple. Conecta el secreto con el amor. Haz que el secreto sea una prueba de afecto. Haz que la confianza sea igual al total sometimiento. Y Sansón, que había roto cuerdas y levantado puertas y matado a 1000 hombres, no pudo resistirse a las palabras de una mujer que le decía que ella no lo amaba, sino le contaba todo. Así es como funciona la manipulación. No necesitas ser fuerte, solo necesita conectar con lo que más quieres. Y lo que Sansón más quería no era poder, era sentirse amado, era sentir que alguien lo quería por quien era, no por lo que podía hacer. Sansón finalmente cedió, después de noches de presión, después de ser rechazado, después de ser acusado de mentiroso, después de ser cuestionado, después de que ella llorara y dijera que quería que confiara en ella. Sansón contó la verdad. Mi cabello nunca ha sido cortado, porque fui consagrado a Dios desde antes de nacer. Si mi cabello fuera cortado, perdería toda mi fuerza. Sería como cualquier otro hombre. Ese era el secreto. No era complicado, no era mágico, era una promesa, un pacto. Mientras que el cabello permaneciera sin cortar, tendría poder. Si era cortado, sería ordinario. Dalila escuchó esto y supo que finalmente tenía lo que los príncipes quería. Esa noche, mientras Sansón dormía en su regazo, ella llamó a un hombre, un peluquero, y le pidió que cortara el cabello de Sansón. Todo. No dejó un solo mechón largo. Cortó hasta la piel. Cortó toda la marca de la promesa. Cortó la conexión. Y mientras cortaba, Sansón seguía durmiendo. No se despertó. No se dio cuenta del momento exacto en que su poder fue arrebatado. Cuando Sansón despertó, no sabía lo que había pasado. Se levantó como lo había hecho cientos de veces, y Dalila le dijo que los filisteos vinieron, y él pensó que se defendería como siempre. Pensó que rompería sus cadenas. Pensó que mataría a sus enemigos, pero cuando intentó levantarse, se dio cuenta de que era diferente. Su cuerpo se sentía extraño, más pesado, más ordinario, y los filisteos lo capturaron fácilmente, sin lucha, sin esfuerzo. Lo capturaron como a cualquier otro prisionero, y Sansón se dio cuenta de que había perdido todo. Pero el horror no terminó en el arresto. Los filisteos lo llevaron a Gaza, lo encarcelaron, y entonces hicieron algo especialmente cruento. Lo cegaron, sacaron sus ojos. Sansón pasó de ser un hombre que podía ver todo, que podía ver enemigos desde lejos, que podía ver amenazas acercarse, a ser completamente ciego, viviendo en oscuridad total, incapaz de navegar el mundo, incapaz de defenderse, completamente vulnerable. Y entonces lo pusieron a trabajar, lo llevaron a la prisión y lo encadenaron a un molino como los que se usaban para moler grano, una piedra gigante que requería fuerza para girar, día tras día, noche tras noche. Sansón, el hombre que había sido una leyenda, ahora era un esclavo, girando
tirando una piedra, para alimentar a los filisteos, para servirles, para vivir en esclavitud total. Durante este tiempo algo pasó lentamente. Su cabello creció. El texto dice que su cabello comenzó a crecer nuevamente. No es una frase que se use casualmente, es específica. El cabello que le habían cortado, que lo habían arrebatado de él, comenzó a crecer nuevamente, lentamente, sin que nadie lo notara, sin que él mismo se diera cuenta completamente. Cada día, mientras giraba la piedra, cada noche en la oscuridad de la prisión, su cabello crecía. La promesa no había sido rota, había sido olvidada, pero estaba ahí. Sansón pasó años así, no meses, años, ciego, esclavizado, sirviendo a sus enemigos, girando la piedra del molino, siendo la diversión de los filisteos. Algunos días lo sacaban de la prisión, solo para que los filisteos lo vieran, para burlarse de él, para recordar que el hombre más fuerte que habían conocido ahora era su esclavo ciego. Era una humillación calculada, metódica, diseñada para asegurarse de que Sansón nunca olvidara su caída. Pero durante todo ese tiempo, su cabello creció mientras estaba encadenado, creció mientras estaba ciego, creció mientras servía, creció mientras era humillado. La promesa seguía ahí, silenciosa, esperando, como una semilla plantada en el suelo que nadie ve crecer, pero que crece de todas formas. El cabello de Sansón creció, y con él, gradualmente, su poder regresó. No fue un destello, no fue un momento de revelación. Fue lento, fue casi imperceptible, pero estaba ahí. Y entonces llegó el día del festival. Los príncipes filisteos reunieron a la gente. Era una celebración. Habían capturado al hombre más poderoso de Israel. Lo habían cegado, lo habían esclavizado. Era una victoria digna de celebración. Así que llenaron un templo con gente, miles de personas, todos ahí para ver a Sansón en su desgracia, todos ahí para celebrar su caída. Los príncipes estaban en el techo del templo, el pueblo abajo, y Sansón fue traído al templo como parte del espectáculo. Lo pidieron que se colocara entre dos columnas, las columnas principales que sostenían toda la estructura. Sansón, ciego, fue colocado de pie. Sus manos fueron colocadas sobre las columnas, y ahí de pie, encadenado, ciego, humillado, algo pasó dentro de él. Fue como si en ese momento de máxima oscuridad, en el punto más bajo de su vida, algo despertara. Se dio cuenta de lo que había hecho, de cómo había llegado ahí, cómo había regalado su poder, cómo había permitido que fuera arrebatado, cómo había sido traicionado por alguien a quien amaba. Y Sansón hizo algo que nadie hubiera esperado. Pidió que lo acercaran más a las columnas. Los filisteos pensaron que seguía siendo débil, que seguía siendo el esclavo ciego que habían tenido durante años. No notaron que su cabello había crecido. No notaron que su poder había regresado. Sansón fue colocado entre las dos columnas principales. Y entonces, de pie, con sus manos en esas columnas, Sansón hizo una oración, una sola petición. Señor, si todavía hay poder en mí, si la promesa que hiciste a mis padres, la promesa que recibí antes de nacer, si eso sigue siendo válido, si eso sigue existiendo, dame la fuerza para esto. Una última vez, dale a mi vida significado, no como esclavo, como alguien que actúa, que elige, que decide. Y el texto dice que sintió el poder regresar. No fue gradual, fue como despertar de un sueño profundo, como si todo lo que había pasado hubiera sido una pesadilla y de repente despertara. Sansón empujó, con toda la fuerza que recuperó, empujó contra esas dos columnas principales y cayeron. Las columnas se derrumbaron, todo el templo se vino abajo. Miles de filisteos que estaban ahí celebrando su caída fueron aplastados. Los príncipes que estaban en el techo fueron aplastados. Toda la celebración se convirtió en tragedia, y en ese colapso Sansón murió. Su muerte no fue incidental, fue el resultado directo de su propia acción. Eligió empujar, eligió causar ese colapso y murió en el proceso. El texto dice específicamente que mató a más filisteos en su muerte que en toda su vida, que los muertos que mató cuando murió fueron más que todos los que había matado mientras vivía. Su última acción fue más significativa que todas sus anteriores. Su redención fue más poderosa que su poder. Lo que es importante notar es que Sansón no murió pidiéndose perdón, no murió arrepentido de su arrogancia, no murió pidiendo disculpas, murió reclamando su poder, murió haciendo una declaración final, que aunque los filisteos lo habían capturado, aunque lo habían cegado, aunque lo habían humillado, aunque lo habían esclavizado, no podrían quitarle quién era realmente. Podrían quitarle la libertad, podrían quitarle la vista, podrían quitarle el respeto, podrían hacerlo trabajar como esclavo, pero no podrían quitarle el poder, porque ese poder no estaba en su cuerpo. Ese poder
poder estaba en el acuerdo, en la promesa, en algo más grande que su propia vida. Pero ahora viene la pregunta incómoda. ¿Cuántos años pasó Sansón ciego? ¿Cuántos años como esclavo? ¿Cuántos años sirviendo a sus enemigos? ¿Por qué esperó tanto para actuar? ¿Por qué no se dio cuenta antes de lo que estaba sucediendo? La respuesta es la misma que vale para ti hoy. Porque cuando pierdes tu poder gradualmente, cuando es arrebatado con cuidado, cuando la traición viene empaquetada como amor, tarda mucho tiempo en darte cuenta de lo que pasó. Tarda mucho tiempo en reconocer que fuiste manipulado, que fuiste usado, que confiaste en la persona equivocada. Dalila no lo traicionó con un cuchillo, lo traicionó con preguntas, con insistencia, con intimidad falsa, con promesas de amor, con acusaciones de desconfianza, con el argumento de que si realmente la amara, confiaría en ella. Y Sansón, que era lo suficientemente fuerte para romper cadenas de bronce, que era lo suficientemente fuerte para romper puertas cerradas, que era lo suficientemente fuerte para matar a 1000 hombres, no fue lo suficientemente sabio para reconocer la manipulación cuando venía del corazón. Eso es lo que la historia realmente enseña, que la fuerza física no es lo mismo que la sabiduría, que el poder sin discernimiento es una debilidad disfrazada, que puede ser invencible exteriormente y destrozado interiormente, que la mayor amenaza a tu poder no viene siempre de tus enemigos, viene de los que amas. Sansón pasó de ser una leyenda a ser un esclavo, de ser temido a ser ridiculizado, de tener poder absoluto a ser completamente vulnerable, y todo porque permitió que alguien cercana a él accediera al secreto de su poder, todo porque confió en la persona equivocada, todo porque creyó que el amor lo haría confiado cuando debería haberlo hecho cauteloso, porque en el mundo real la confianza ciega no es virtud, es debilidad, es la puerta por la que entra la traición. Pero la historia de Sansón también dice algo más. Dice que nunca es demasiado tarde, que tu cabello puede volver a crecer, que el poder que te fue arrebatado puede ser recordado, que una última acción, una última declaración puede cambiar todo, que incluso después de haber perdido todo, incluso después de estar ciego, incluso después de haber sido esclavizado, tu poder puede regresar lentamente, imperceptiblemente, pero regresa, porque la promesa sigue siendo válida, porque el acuerdo sigue en pie, porque lo que fue dado no puede ser destruido, solo puede ser olvidado. Y cuando lo recuerdas, cuando vuelves a reclamar lo que es tuyo, todo cambia. Gracias por quedarte hasta aquí, porque la verdad es que todos somos un poco como Sansón. Nacemos con poder, algún tipo de poder, una habilidad, un don, un potencial. Nacemos con promesas, con posibilidades, con futuro, y pasamos años permitiendo que otros lo controlen, que otros lo definan, que otros lo usen para sus propios fines, hasta que un día nos damos cuenta de que estamos en la oscuridad, que estamos encadenados, que estamos sirviendo a quienes debería haber derrotado, que el poder que nos fue dado está siendo usado en contra nuestro. Pero la historia de Sansón también dice que nunca es demasiado tarde, que tu cabello puede volver a crecer, que mientras respires, mientras vivas, mientras existas, el acuerdo sigue siendo válido. La promesa no fue rota, fue olvidada, pero está ahí, esperando que la recuerdes, esperando que actúes sobre ella, esperando que reclames lo que siempre fue tuyo. Suscríbete para más historias que te hagan pensar diferente. Comparte esto con alguien que necesita recordar su poder. Comparte esto con alguien que está en la oscuridad y necesita saber que el poder que perdió puede ser recuperado. Y recuerda, estás más cerca de tu redención de lo que crees. Tu cabello está creciendo. La promesa sigue siendo válida. Solo necesitas recordarlo. Solo necesitas actuar sobre ello. Solo necesitas levantarte una última vez y reclamar lo que fue tuyo desde el principio. La paz sea contigo. Suscríbete para más videos así. Te leemos en los comentarios.